¿Cómo están? A ver, por favor, una respuesta al saludo. ¿Aló? Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. ¿Están escuchando bien? Sí, ingeniero. Muy bien. Muy bien. Otra vez, entonces, buenas tardes. Bienvenidos a la clase de Hormigón Armado 2. Para mí es un gusto y es un placer de estar con ustedes en esta clase de semestre. Así que en este momento hay 120 alumnos, seguramente hay más. No es muy importante para mí porque en realidad estoy acostumbrado a esa cantidad de alumnos, ¿verdad? Bien, entonces seguramente muchos de ustedes han hecho hormigón armado 1 conmigo, ¿no? Seguramente. Entonces, quiero adelantarles que en realidad a partir de esta clase es simplemente una continuación de eso, ¿no? Hormigón armado 1, yo tengo que continuar con hormigón armado 2, básicamente sobre lo que ya hemos hecho, ¿no? Aquellos estudiantes que no han logrado vencer o aprobar el curso de hormigón armado 1 conmigo, seguramente necesitarían nivelarse o necesitarían ponerse al tanto de lo que hemos hecho, ¿no? Entonces, aquellos alumnos, sería bueno que, a pesar que el otro docente creo que hace lo mismo que yo, si fuera lo mismo no habría problema. Si fuera diferente, entonces tendrían nomás que nivelarse a lo que hemos hecho. No se olviden que hormigón armado 1 hemos hecho el diseño de vigas a flexión por el método elástico, en vigas rectangulares, en vigas tipo T, L o cualquier otra forma de esa. Y también hemos llegado a diseñar, creo, losas en una sola dirección. O sea, básicamente hemos avanzado bastante. En hormigón 2 vamos a continuar con lo mismo, pero utilizando otro método de diseño. Y el método de diseño se llama el diseño de la última resistencia o el diseño a la rotura, que después vamos a ver. Simplemente ese es un preámbulo. Antes de empezar la clase, voy a grabar primero, a partir de ahora. Bien, primero quiero hacerles algunas recomendaciones. Seguramente aquí están viendo ustedes todos los alumnos, que son 164 alumnos que están viendo ustedes acá. Y es una lista larga, interminable. Lo único que quiero decirles es, de principio, por la experiencia que tenemos del anterior semestre, que me han ocasionado serios problemas en el momento de transcribir las notas, ¿no? Yo no quiero ya cometer eso. Cada estudiante que está acá seguramente se ha inscrito en hormigón armado 2, ¿no? Seguramente, porque tiene que ser solamente para aquellas personas que están inscritas. O sea, por lo tanto, tienen un registro de acuerdo a la matrícula que han comprado. Bien, aquí lo que veo, por ejemplo, si ustedes observan, dice Abad Nelson Ortiz Guarachi. Quiere decir que Abad Nelson son sus nombres y Ortiz Guarachi son sus apellidos, ¿verdad? Aquí igual, Apías Moisés son los nombres, Mamani Cuico son los apellidos. Y así sucesivamente, ¿no? Pero vean ustedes acá, dice Alanes Paricagua. Entonces, Alanes es su primer nombre, Paricagua es su segundo nombre, y Richard debe ser su apellido paterno, y el otro B, no sé qué será, B, Boris debe ser su apellido materno. Así estoy leyendo yo acá. ¿Sí? Está ahí este señor que se llama Alanes. ¿Está por ahí? ¿Aló?
¿Alguien puede contestar? No está. Alejandra Fabiola, correcto, debe ser ese sus nombres. Alejandro Choquevilca. Y así. Entonces, fíjense ustedes. Aquí, por ejemplo, dice Ariel José Álvarez. Entiendo yo que Ariel y José son sus nombres y Álvarez es su apellido paterno. No tiene apellido materno. No tiene, ¿verdad? Entonces, tomen en cuenta eso. Igual aquí, Ariel Ugarte Rojas, bueno, este sí, Ariel tiene apellido paterno-materno. Como verán, jóvenes, hay algunos estudiantes que están desubicados o no sé si lo hacen a propósito, pero hay varios nombres que no corresponden a lo que dice cuando se han registrado en esta materia. Por ejemplo, miren, Gustavo Adolfo M. Pazzi. Gustavo es su primer nombre, Adolfo es su segundo nombre, M es su tercer nombre, seguramente, y Pazzi debe ser su apellido paterno. Pero este M punto, ¿existirá un nombre así, M con punto? No creo, ¿verdad? Bueno, por favor, les voy a pedir que corrijan inmediatamente estos nombres, ¿no? Porque seguramente cuando se han registrado, en una casilla dice los nombres, puede haber 2, 3, 5 nombres, no importa. Y en la otra casilla dice apellidos, puede haber 1 o 2 apellidos, ¿ya? Y esos apellidos tienen que estar, no importa que sea mayúscula, minúscula, eso no importa. No tiene que haber acentos, no sé dónde he visto acentos. No se puede poner acentos porque el sistema no acepta acentos. Y, lógicamente, todo tiene que estar. Aquí dice Orozco Bracamonte. Orozco debe ser su primer nombre de pila, Bracamonte su segundo nombre, y Araceli debe ser su apellido paterno. ¿No les parece? Igual Orellana debe ser un nombre, no sé si será nombre. Rojas, no sé. Entonces, fíjense ustedes, ¿yo qué puedo hacer cuando ustedes me ponen estos nombres al revés? ¿Alguien me puede explicar, por ejemplo, si está aquí alguien, está Mamani aquí, alguien puede contestar, explicarme algo, por favor? Ingeniero, buenas tardes. Sí, ingeniero. A ver, dígame, Mamani. ¿Mamani es tu nombre? En ese ¿O caso, tu apellido? No, ingeniero, estaba correctamente, solo que el ingeniero de Finitos y el de Sanitaria 1 nos dijo que tendríamos que poner primero el apellido y luego los nombres. Y en A este ver, caso, escúchame, hijo. ¿Yo qué tengo que ver con el docente de Finitos? ¿Qué tengo que ver yo? ¿Me entiendes? Aquí donde te dicen nombre, ponga pues el nombre. Donde dice apellido, ponga el apellido. No tienen ustedes que referenciar a ningún otro docente. Cada docente tendrá su estilo. En otros docentes les dirá pongan su apodo, lo que sea. Yo no tengo que ver nada con ellos. Aquí estamos viendo que Mamani Solís está en la casilla de los nombres y José Alejandro está en la casilla de los apellidos. ¿Cómo voy a interpretar yo? ¿Laura es apellido o es nombre? No sabemos, ¿verdad? Hay Laura apellido y hay Laura nombre. Entonces, por favor, entiéndame, no referencien con ninguna otra materia. Cada docente tendrá su estilo. Pero yo creo que estoy en lo correcto. Acá todos han puesto primero los nombres y después los apellidos. ¿Ya? está bien, Inge, gracias. Y en las dos casillas, por favor, hay dos casillas, dos celdas. Una celda dice nombres y en otra celda dice apellidos. Algunos estudiantes en una sola celda ponen sus nombres y sus apellidos. Y en la otra celda está en blanco. Otro problema. ¿Cómo yo puedo hacer? Cuando yo haga el traspaso al Excel, eso va a desaparecer. Ahora, ¿cuál es el problema? Les voy a explicar. ¿Cuál es el problema? Escuchen bien. Supongamos que Mamani Andy Augusto, ¿no? Yo le pongo su nota aquí, 90%. Y cuando yo llevo al Excel, no va a coincidir
con el sistema. Entonces, va a aparecer en el sistema una nota 0 en blanco. Y después me van a reclamar, yo tengo aquí mi examen, le voy a mostrar si quiere. Entonces, lógicamente, yo tengo que estar adivinando, cambiando los nombres, volcando los apellidos, para tratar de igualar. Y eso para mí es mucho problema. Yo la verdad que no voy a hacer eso, ¿sabes? Simplemente les quiero decir, aquel estudiante que ha puesto incorrectamente sus nombres y apellidos, yo no lo voy a tomar en cuenta. O si ha puesto un acento algo, le voy a sancionar con 10 puntos, alguna cosa así. Porque no puede ser, mira, aquí hay Mamani, y el otro dice Marco. ¿Cómo puedo yo hacer? A ver, pónganse ustedes en mi lugar. ¿Qué van a hacer? ¿Yo tengo que estar adivinando cuál es el apellido y cuál es el nombre? No creo. Mire ese señor Carlos Guzmán. Solamente tiene un nombre y tiene un apellido paterno. No tiene materno, no tiene dos nombres. ¿Qué puedo hacer? Y seguramente este muchacho le ha puesto en una sola casilla. Cruz, yo sé que Cruz es nombre. Almendras es, no sé, debe ser apellido. No sé, Cruz es nombre, yo conozco muchos nombres. ¿Está aquí Cruz, Almendras? Sí, ingeniero, presente. ¿Caterina es tu apellido? No, ya lo cambié ahorita, ingeniero, ya se va a actualizar. Ay, Dios mío. Por favor, ¿qué están haciendo? Casi todos, miren, casi todos están equivocados. No importa que pongan en mayúsculas o no, eso no interesa, pero tienen que estar, pongan pues su nombre y apellido, cosa como está en su matrícula, jóvenes. Ustedes tienen la matrícula a la mano. No hay acentos en las matrículas. Guaya Antequera Caterín. Guaya debe ser su primer nombre, que es un nombre raro de una muchacha. Antequera su segundo nombre y Caterín es apellido, ¿sí? ¿Está por ahí? Morales Ledesma. Uf. Un 40% está equivocado. Padilla, Sarmiento. Bueno, por favor quisiera que me den, aquí dice Wilmer Febrero. Febrero debe ser nombre. ¿Está Wilmer Febrero por ahí? Debe ser apodo, Febrero. Uriona Marcos Juan Albert. ¿Está por ahí Uriona Marcos? Usnayo Apasas Rafael, ¿quién es? ¿Usnayo es nombre? ¿Qué es? Rodríguez Rocha. Todos. Uy, ¿qué hacemos? Ingeniero, buenas tardes. Sí, dígame. Dígame. ¿Puedo hacer un comentario, Inge? Sí, adelante. Es que justo este semestre, algunos ingenieros nos han pedido que coloquemos apellidos antes de nombres y otros primero nombres. Y luego tenemos que cambiar para una materia u otra y tarda en actualizarse. Eso ocurre a veces, ingeniero. Pero dime una cosa, cuando tú te registras, ¿qué te dice ahí? ¿Qué te pide? ¿Qué te pide? Así, al margen de que te diga un docente, ¿qué te pide ahí? ¿Por qué todos empiezan con los nombres? Todos casi. Seguramente porque cuando uno se registra en el Google, primero te pide el nombre y luego el apellido. Y así le sale a... Pero ponga pues todos sus nombres. Si tienes 4 nombres, pon los 4. Si tienes 2 apellidos, pon los 2. ¿Yo cómo voy a adivinar? A ver, mire, David Jiménez, también ustedes, David Jiménez. Tiene un solo nombre y un apellido, ¿así es? ¿Está David Jiménez por ahí?
Yo David Jiménez, si voy a ver que sea David Oscar Jiménez Montaño, por ejemplo, yo no le voy a poder poner una nota. Le voy a sentir porque no pueden poner David Jiménez. Al final yo puedo pensar que David es el primer nombre y Jiménez es el segundo nombre y no tiene apellidos. Carlos Guzmán está por ahí. Bueno, identifíquense si todos los estudiantes. Aquí hay 163 alumnos. ¿Está Carlos Guzmán? Bueno, por favor, hasta la próxima clase que todo esté corregido. Por lo que veo, el común denominador, la primera casilla son nombres de pila. Y la segunda casilla son apellidos, empezando por el apellido paterno, el materno, sin acentos. Pueden poner mayúsculas, minúsculas, eso no interesa. Porque yo cuando le digo en el Excel, todos son mayúsculas, toditos son mayúsculas, así que no hay problema. Aquí pura mayúsculas, aquí minúsculas, no me interesa, eso está bien. Pero no tienen que poner acentos y pongan ese orden. Después vienen los reclamos y me dicen mi nota, yo tengo 70, aquí me muestran todavía su examen con un nombre equivocado. ¿Cómo yo voy a hacer? ¿Cómo le voy a poner nota? ¿Algún comentario? A ver, por favor. No hagan referencia a otro docente. No, yo no tengo, ¿yo qué voy a hacer yo con que un docente les ha dicho algo? Yo creo que estoy en lo correcto. Aquí están primero los nombres y después están los apellidos. Ese es el común denominador. Entonces, no sé por qué otros han cambiado. No sé por qué han cambiado. ¿Sí? Muy bien. ¿Están de acuerdo, jóvenes? Quiero su consentimiento. Hasta el jueves. Ingeniero, disculpe. Dígame. No sé si puede ser primero el apellido paterno, luego el apellido materno y luego los nombres, para así estar en concordancia con los demás docentes. Es que creo que adoptaron ese sistema porque muchos tienen dos nombres y otros solo tienen uno. Y queda esa duda de saber cuál era el apellido y cuál era el nombre. Creo que por eso adoptaron esa duda. No, por favor, quede claro. En el Google, como me han dicho los estudiantes, yo estoy seguro que así ha sido. En la primera casilla, en la primera celda, son los nombres. Así pide el Google, ¿no? Y la segunda casilla son apellidos, en plural, apellidos. Primero el paterno, luego el materno, ¿sí? Igual en los nombres, primero el primer nombre y luego el segundo. Tal como está su matrícula, por favor. Abren la matrícula, primero está el apellido, ¿verdad? Y después los nombres, ¿no? Ustedes ponen aquí con nombres, como está el Google, ¿ya? Si todos, escúcheme, si todos pusieran primero su apellido, yo no tuviera también problema, porque yo puedo, en el Excel, puedo, ¿cómo se llama? Puedo concatenar, o sea, puedo cambiar, ¿no? El apellido adelante y el nombre, eso, pero todos tendría que ser. Pero aquí, por lo que veo, todos, aquí la mayoría está con nombres. Entonces no podemos cambiar eso. ¿Estás de acuerdo, jovencito? Por favor, primero nombres y después apellidos. Sí, está bien. ¿Ya? Yo en el Excel lo puedo cambiar. Le puedo poner adelante los apellidos y atrás los nombres. Como son dos celdas, entonces eso para mí no es problema. ¿Sí? Bien. Está Carlos Guzmán por ahí. Está David Jiménez. No están. O sea, ellos ponen un nombre porque no pertenecen no están inscritos en la materia. Entonces yo los voy a eliminar. Lo voy a sentir, pero los voy a eliminar. Aquí hay otro, inclusive hay un apodo acá. Wilmer Febrero, ¿está? No está. Bien. Ok, no vamos a continuar más, entonces, por favor, quiero que arreglen, ¿no? Está claro. Por favor, no hagan referencia a ningún otro docente. El docente de otra materia les dirá de otra forma. Ustedes, esa es responsabilidad del otro docente. La mía es esa, ¿no? Primero los nombres y después los apellidos, exactamente como está en la matrícula de inscripción, aunque se ha cambiado. Digo exactamente por la ortografía, ¿ya?
Si Ortiz dice aquí Z, tiene que poner pues, con Z, no con S, porque igual ahí no vas a reconocer tampoco el sistema, no vas a reconocer. Ahora yo les quiero decir, todos estos nombres, yo los voy a convertir en mayúsculas, todos, así que no hay problema pero sí la ortografía tiene que ser la misma, a eso me refiero, sin acentos. Bueno, ya hemos hablado bastante. Ingeniero, una pregunta. Dígame. Sobre los estudiantes que tomaron de mesa, ¿nos tomará como normal o...? No, como mesa nomás. ¿Por qué como normal? ¿Dónde hay eso? Ah, listo, gracias, Inge. Ya. Por si acaso, el examen de mesa se da en la primera opción, de aquí a unos 15 días más o menos, creo. Y la segunda opción se da junto con el examen final. Ese es el programa y la forma como se hace. A ver, dígame. No hay la posibilidad de que nos podía tomar a los de mesa como normal. Es que hemos intentado harto agarrar con la materia y no se podía, digamos, ¿no? Bueno, yo no te puedo decir, no te puedo creer de principio que eso de que no se podía. ¿Por qué te digo eso? Porque muchos estudiantes me han dicho que sí, a un principio no podían, pero después han logrado, no sé cómo lo han hecho. Entiendo yo que no hay ahora ya, no hay un límite, no han borrado el límite, no sé por qué dices, por qué haces esa palabra de que no se puede, no se podía, ¿cómo es eso? Ingeniero, No hay límite. ¿me escucha? ¿Aló? Dije, buenas tardes. Sí, habla fuerte, por favor, dígame. Sí, ingeniero, disculpe, está en lo correcto, dijo que no iba a haber una capacidad límite para las materias, pero llegado el momento, el día que queríamos tomar su materia, no podíamos tomar, solo apareció el otro grupo, con el ingeniero Dante, si no me equivoco. Ahora, yo quisiera agarrar su materia con usted porque tengo un choque de materias del mismo semestre, por esa razón, no sé si nos podría aceptar a los de mesa como normal, si no fuera mucha molestia. Pero ¿por qué podría hacerlo? A ver, dame un argumento. No me digas del choque, porque igual el choque se va a dar nomás. Mira, aquí, ¿estás viendo aquí 165 alumnos? Sí, ingeniero. Entonces no hay ningún límite. No hay ningún límite. ¿Por qué no te has inscrito? Porque aquí, según si yo sabía, el límite era 120, pero aquí hay 165 alumnos inscritos. Y seguramente hasta el jueves van a ser 180, me imagino. Entonces, intenta nomás, por favor, porque el hecho de que tú hagas un curso normal, que estoy de acuerdo en que lo hagas, me parece bien además, y que yo vaya después llevar esa tu nota a la lista de examen de mesa, para mí es un gran problema, un problema serio, no es fácil, ¿no? Además, creo que estaría cometiendo una falta. Yo he aceptado eso antes en las clases presenciales porque evidentemente había un límite, pero ahora veo que no hay ningún límite. Tú no te has inscrito porque no has querido o porque no te ha permitido el sistema, y eso yo no puedo comentar, ¿entiendes? Si el sistema no te permite y quieres tú aprobar hormigón 2 estando en el segundo semestre en forma de mesa, eso no es posible. Solamente tú puedes inscribirte a hormigón 2 después de haber aprobado hormigón 1. Entonces, cuando hacen eso de mesa, a mí me da la impresión que están haciendo algo chueco. Sí, ingeniero. No. ¿Están de acuerdo? Sí, ingeniero. Gracias por la aclaración. Aquellos que están inscritos de mesa, por favor, no se inscriban de mesa y cuando se abre el sistema de aquí a unos días, inscríbanse nomás en normal. Así me evitan problemas. Muy bien. Sí. Pero hay un límite. Yo he intentado el primer día, he intentado el sábado, el domingo, no nos dejan. Hay un límite. Como antes. Así es ahí. Hay límite, ingeniero. ¿Y cuánto es el límite? A ver, aquí dice 165 alumnos. ¿Están viendo ustedes? Es que en el caso igual están ahí. Hay límite en la web, ingeniero.
En la web, sí, en el sistema de la universidad hay un límite de cupos para tomar con la materia con el docente, ¿no ve? Pero aquí en el Google sí no hay límite, obviamente no va a haber límite, pero en la web sí hay límite, Inge. Sí, es cierto, dije eso. Así es, Inge. Bueno, eso. Entonces lo vemos el jueves, ¿está bien? Voy a consultar. Voy a consultar. Por favor, Inge. Todavía no estoy dando ninguna aprobación. Voy a consultar si eso es posible o cómo pueden hacer ustedes. Voy a hablar con el director académico y él me va a decir qué se hace, si hay el límite, si es cierto. Por lo que estoy viendo acá, ¿por qué tendría que haber límites si no hay clases presenciales? El límite era porque no habían las sillas, digamos. Ahora yo puedo dar también a 500 alumnos, no tengo ningún problema, ¿me entienden? ¿Por qué tendría que haber límite? Yo tendría que preguntar eso. ¿Cuál sería la razón? A ver, alguien que me pueda argumentar por qué tendría que haber límite. Ingeniero, tal vez es un problema interno de los que están a cargo del sistema, pero igual yo cuando traté de inscribirme no me dejó y tengo aprobado hormigón 1 y el resto de mis materias de abajo. Pero al momento de inscribirme solo estaba habilitado el grupo del ingeniero Dante. Así que, como le digo, tal vez es un problema de adentro, de que no han habilitado o no han inhabilitado el límite de cupo, digamos. Bueno, por eso, como yo te digo, como yo no tengo esa seguridad para decirles, voy a averiguar. Y por eso hasta el jueves puede ser que les dé una respuesta. ¿Está bien? Está bien, Inge, gracias. Ya, muy Está bien. bien, Inge, gracias. Muy bien, jóvenes. Antes de empezar la clase, quería mostrarles sobre alguna bibliografía. A ver. Para empezar, jóvenes, aquí tengo la norma americana que eso ya está en la nube y les voy a dar cómo pueden encontrar. El anterior semestre ya he colocado a la nube, anótense si quieren, este es el libro que vamos a utilizar en Hormigón Armado 2, ¿no? Es una norma del ACI quiere decir American Concrete Institute, ¿no? Y vamos a utilizar la norma del 2014, a pesar que sabemos que hay del 2017, pero esa norma todavía no está en la versión española, ¿no? Además que no hay absolutamente casi ninguna diferencia con la 14, ¿no? Entonces, esta es la versión ACI 318 del 2014. Este libro lo tienen ustedes en la nube. Y el título ya les he mostrado. Aquí está el título. ACI 318, 14 en español. Entonces, por favor, este libro, bájenlo, imprímanlo, ténganlo, etcétera. Es el libro que vamos a utilizar. Y vamos a hacer referencia constantemente a las páginas. Vayan a tal página y ustedes van a ver lo que dice este libro. Y aquí en este libro, en realidad es una norma, pero es una norma ya un poco, inclusive tiene comentarios, ¿no? Y tiene también algunas ilustraciones gráficas, ¿no? Y eso a mí me ayuda para, bueno, más allá de estar en la página, tal vez vamos a ir a la página 80, digamos. Entonces, aquí hay unos cuadros que los que vamos a utilizar, hay también ilustraciones gráficas, ¿no? Fórmulas, que todo esto vamos a utilizar. Hay ábacos también, fíjense ustedes, hay una serie de ábacos que ustedes deben tener. Yo no voy a dibujar esto porque básicamente simplemente lo voy a capturar, estos cuadros, y vamos a hacer esto como referencia, ¿no? Todo esto vamos a utilizar, todo lo que están viendo acá, estas ilustraciones gráficas las vamos a utilizar, ¿de acuerdo?
¿Están de acuerdo, jóvenes? Ahora, si quieren ustedes comprar el libro, también lo compran o lo imprimen, como verán. Pues este libro lo vamos a utilizar constantemente en cada clase. También tengo otro libro, que no sé dónde está. Debe estar tal vez por acá. Un libro que dice Wilson. Hay un libro que también lo he subido a la nube, que es un libro que es la aplicación del ACI, pero con ejercicios que también les quiero mostrar. Pero ¿dónde está esto? Inge, disculpe una cosita. Sí, un poquito más fuerte hable, ¿ya? Ya, estoy ahorita en el Classroom y estoy viendo que no están los archivos que nos están mostrando. ¿Será que puedes subirlos al Classroom, al tablero del Classroom para tener acceso a todos, por favor? A ver. ¿Por qué no está? ¿Ves eso? No. ¿No ves? No ves, ¿no? ¿Ves ese gráfico? No. Sí, Inge, lo que me refiero es que en el Classroom no está ahorita los archivos que nos estaban mostrando. En el Classroom mismo, usted puede subirlo y nosotros descargarlo desde ahí. Está en el Drive. Tienes que ir al Drive y ahí con el nombre vas a encontrar. ¿Quieres que te haga una prueba? Por favor. A ver. Tienes que ir aquí al Drive. Tienes que buscar ACI, no sé cuánto de eso, ¿no? Y una cosita, pero la búsqueda que usted está haciendo ahorita es en los archivos suyos. Si esa búsqueda está haciendo en los archivos suyos. Yo si ahorita busco, como de hecho lo estoy haciendo prueba, en el Drive mío no hay porque no lo tengo yo. Quizá podría compartirnos ese link a lo que es el tablero de Classroom, por favor, para que lo descarguemos y lo tengamos. No, pero puedo hacer lo siguiente aquí, a ver. Yo en realidad deberías tenerlo, pero voy a ver. Sí. Ahora está compartido. Tiene que hacer ahora publicar. Tiene que publicarlo. Pues ya lo he publicado. Ahora sí, Inge, gracias. Ok. Gracias, Inga. Ya estamos. El otro librito que nos está diciendo ahorita, Inge, de la aplicación de esta
que me está buscando ahorita, si Tomás, por favor. Voy a Sin buscar. que el libro de los ejercicios, por favor. Voy a buscar. Deme un tiempito. Aquí el libro de Nilsson, aquí está. Dice el libro de Nilsson. No me parece. Nilsson, creo que era ingeniero, con M, Nilsson. ¿no? Pero no me acepta. Aquí está. Libro de Nilsson. Este es. Ahora, Gracias, señor. Sí, está bien. perfecto. Muy bien. Por el momento, hasta ahí nomás. ¿Ya? ¿Están viendo ese gráfico? Porque yo no veo aquí ¿Están viendo el gráfico? ¿Aló? Sí. Muy bien. Bueno, en realidad yo tendría que darles el contenido mínimo, pero básicamente eso no es mucho problema. Yo les voy a mandar, que ya tengo en mi plan global, pero varía algunas cosas, no siempre vamos a hacer como dice, pero ya por la experiencia que tengo, eso no es irrelevante, ¿no? Yo les digo, vamos a empezar siempre con flexión en vigas, ¿no? Y vamos a hacer todo tipo de vigas, ¿no? Por el método de la última resistencia. Entonces, aquí, si se fijan, no vamos a usar ahora el método elástico, sino vamos a usar el método de la última resistencia. Lo vamos a poner así entre comillas. ¿Sí? Y también se llama el método a la rotura. ¿Ya? Este método básicamente se diferencia con el método elástico que les he enseñado, porque en realidad toma valores de resistencia en su último grado, ¿no? Y con algunos factores de mayoración en las cargas, podemos obtener resultados mucho más beneficiosos y satisfactorios que el anterior método. ¿Ya? El método elástico es muy limitativo, ¿no? Porque solamente considera que el hormigón solamente trabaje en el estado elástico. Y el hormigón, como les voy a explicar en los libros, trabaja generalmente más allá del estado elástico, trabaja en el estado plástico, ¿no? Y en el estado plástico podemos hablar de la última resistencia, cuando el hormigón se rompe o rotura, ¿no? Y podemos tomar ese como límite para un diseño, ¿ya? Entonces, para comprender eso, vamos a hacer un ejemplo para que ustedes se den cuenta en qué consiste este método. Supongamos acá tengo yo una viga simplemente apoyada, ¿sí? Como están viendo ustedes.
digamos así. Y acá en esta viga, podemos ponerle aquí unos puntitos así como parece de hormigón armado. Esta es la viga de hormigón armado simplemente apoyada, ¿no? Con cierta luz y la viga tiene cierta sección, etc. Supongamos que aquí yo le pongo alguna carga uniformemente distribuida, ¿sí? Le cargo, solicito a la viga, más o menos con unas cargas uniformemente distribuidas, sí, ¿no? Y hago una prueba de carga. Ustedes seguramente no han escuchado hablar de una prueba de carga. Esto en hormigón armado, prueba de carga, quiere decir que a esta viga simplemente apoyada con una luz y una sección, yo le aplico una carga que va aumentando continuamente. Por ejemplo, le puedo poner bolsas de cemento. Una bolsa de cemento puede tener 50 kilos. Supongamos que lo pongo una fila, 2 filas, 3 filas, 4 filas, ¿no? ¿Y qué va a pasar? O sea, la carga uniformemente distribuida va aumentando, ¿no? ¿Y qué va a pasar con la viga? En cierto momento la viga se va a deformar, se va a deflexionar, se llama también, ¿no? Se va a deformar más o menos así. Bueno, van a disculpar. Aproximadamente así, ¿no? Con una deflexión. Bueno, todavía no estoy teniendo práctica. Supongamos así, y aquí va a haber una deflexión que se llama la flecha, ¿no? Entonces, esta viga se ha deformado alguna unidad de medida en longitud, ¿ya? Y si yo le sigo cargando, va a llegar un momento en que, aparte de deflexionarse, en los aceros, sobre todo, han llegado a su valor de fluencia. A su valor de fluencia, que no es la última resistencia, pero lo consideramos como concepto, digamos, de didáctica, es su última resistencia, ¿no? El famoso, ¿se acuerdan? El FIE. Esto se llama valor de la fluencia, que normalmente podría ser 4.200 o 5.000, digamos, ¿no? Es el valor de la fluencia. Pero el acero, cuando ha pasado este límite de la fluencia, todavía puede resistir más en el estado, pero ya no en el estado elástico, sino en el estado plástico, en el estado, digamos, no elástico, ¿no? Se llama también estado inelástico. Y en ese momento, nosotros, si seguimos cargando, la viga se va a deformar mucho más, demasiado más, pero no se va a romper, no se va a caer, no va a fallar. Y si sigo cargando, este famoso Q, si sigo aumentando, ¿no? Si sigo aumentando, va a llegar un momento que cuando ponga la última bolsa de cemento, esta viga se va a fallar, se va a romper, ¡rum!, al suelo, con una deformación grande, todo lo que ustedes quieran, pero se va a caer. Si yo contabilizo esa carga que ha resistido la viga, esa sería la carga última, ¿no es cierto? La carga última de resistencia. Entonces, yo puedo decir, supongamos que esta carga equivale, digamos, a 500 bolsas de cemento. Cuando he puesto, estando en la 499, la viga estaba bien deformada, pero no se ha roto. Y le he puesto la última bolsa y la viga falló.
Quiere decir que esta viga puede resistir 500 bolsas de cemento, pero se rompe. Falla la viga. Eso quiere decir rotura. Rotura. Y también eso quiere decir que ha llegado a su última resistencia. ¿Ya? Ahora bien, la pregunta es la siguiente. Si yo sé que esa viga se rompe cuando le cargo 500 bolsas de cemento en forma uniformemente distribuida, dígame, si yo quisiera que la viga no se rompa, no falle, ¿cuántas bolsas de cemento podría ponerle dándole algún factor de seguridad? Algún factor que no me permita, digamos, estar en la incertidumbre. ¿Cuántas bolsas creen que le puedo poner? ¿450? ¿400? Podría ser, por ejemplo, 400, ¿no? O 450. Digamos un 10% menos, ¿no? O 90%, ¿no? 9 por 5, 45. Podrían ser 450 bolsas o 400. Si yo le cargo esta viga con esa cantidad de bolsas de cemento, 450 por ejemplo, esta no tomará en cuenta, estoy seguro de que la viga no va a fallar, porque sé que va a fallar cuando llegue a 500. Entonces, ese valor, ¿qué diferencia hay de 500 a 450? Hay un 10%. Y esto sería de seguridad. Básicamente, jóvenes, este método, ese es el concepto, ¿no? Que yo tengo que considerar que la viga falle con cierta carga, yo le tengo que poner menos. Con eso estoy seguro, ¿no? Si yo le pongo 450 bolsas, estoy seguro que la viga no va a fallar, no se va a romper. Es posible que tenga una deformación grande, no importa. Eso ya lo tengo que ver, lo tengo que evaluar más adelante. ¿Alguna pregunta? Ese básicamente es el concepto en el que vamos a aprender. Vean ustedes, el método elástico ha quedado atrás. El método elástico solamente permite llegar hasta acá o menos. Inclusive decimos 0,5 de FIE. ¿Por qué? Porque esto sería mi seguridad, ¿no es cierto? Pero es una seguridad demasiado grotesca, ¿no? Demasiado. En cambio, con el método a la última resistencia, posiblemente yo puedo obtener mejores resultados en cuanto a colocar el acero de refuerzo, ¿no? Y tomar en cuenta el valor de la resistencia última del hormigón. ¿Ya? Pero acá hay un pequeño detalle. De que cuando digo que la viga falla, puede fallar de dos maneras. Uno, escuchen bien, y lo más grave y lo que yo no quiero que ocurra, es que la viga falla por una explosión del concreto. O sea, que la viga falle cuando primero falla el concreto y después el acero. ¿Y por qué digo eso? Porque ustedes verán que esta viga que están viendo ustedes acá, la parte de la compresión es acá arriba. Aquí está la compresión. En el método elástico es un triángulo y el método de la última resistencia es un rectángulo, que en realidad es una parábola, ¿no? Aquí vamos a escribir una parábola, más o menos así. A ver cómo más o menos. Un poquito más delgado. A ver, con esto. Más o menos así, una parábola de esta forma. Sé que no dibujó muy bien. Esta sería la deformación del concreto, ¿no? Pero yo lo puedo equivaler a un rectángulo. Mire qué diferencia hay con el triángulo. El triángulo es el método elástico y es el otro método, ¿ya? Y fíjense ustedes, solamente se toma en cuenta, esta es una línea neutra, ¿no? en la última resistencia, y esta es la línea neutra
en el método elástico. Hay diferencia. O sea, a medida que yo le voy poniendo más carga acá, ¿no? Más carga uniformemente distribuida, entonces quiere decir que de ese estado elástico podemos pasar al estado plástico, ¿no? Y la línea neutra se va subiendo hacia arriba. Más o menos así. Entonces, aquí podemos decir que si la viga falla, podría fallar uno primero cuando el concreto falla antes. Eso sería una falla explosiva, una falla violenta, una falla frágil, no recomendable. En cambio, si fallara primero el acero y no el concreto, esa sería una falla dúctil, una falla recomendable, una falla no violenta. Entonces vamos a escribir eso, ¿no? En el momento de la falla, si el F'C falla, entonces la falla es violenta, con explosión, ¿no? Y eso me puede ocasionar un colapso, inclusive de la estructura. Falla violenta, se llama también falla frágil, como el cristal. Ustedes saben, cuando se rompe el cristal se hace pedazos, ¿no? En cambio, si falla primero el acero y después el concreto, la falla es no violenta y eso se llama una falla dúctil. El concepto de dúctil lo vamos a definir después. Falla dúctil. Y esta es una falla recomendable. Vean ustedes, entonces, en el momento de la falla, tendríamos que ver esto, ¿no? Primero, que no tiene que fallar el concreto, sino primero tiene que fallar el acero. Como son dos materiales que están trabajando simultáneamente, ¿no? Por un lado, aquí el acero está traccionándose y el concreto se está comprimiendo en esta zona. Todo esto de acá no se toma en cuenta, ¿no es cierto? Entonces, a medida que vamos aumentando la carga, esto se comprime más y esto se tracciona más, ¿no? Llega un momento en que, pasado el estado elástico, cuando llegamos a este estado no elástico, entonces, posiblemente, cuando yo digo rotura, quiere decir que la viga falla. Entonces, podría fallar de dos maneras. De una falla violenta y la otra sería falla dúctil, que es lo recomendable, ¿sí? Eso es. Entonces, básicamente, tenemos que tener muy en cuenta esos conceptos, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. Y que si falla primero el concreto, entonces, una vez que vaya el concreto, las barras de acero se reventarían como si fueran ligas. ¿O por qué es tan violenta? Ese es mi duda. No, la falla violenta no es por el acero. El acero se ha deformado, se ha estirado, ¿no? Pero no ha logrado reventarse, como tú dices, si quieres tomar ese nombre. Antes que se reviente el acero, ha habido una explosión. ¿Tú has visto cómo se rompe el concreto cuando le pones con la compresión, con la prensa? ¿Has visto? Sí. ¿Qué ocurre? Ocurre una falla violenta, ¿no es cierto? Las astillas vuelan, ¿no? En algunos casos no. En algunos casos inclusive puede haber una explosión. Cuando el hormigón es de alta resistencia, puede haber una explosión, así, ¡pum! Y todo se astilla el hormigón. Entonces, eso es. El acero no, pues el acero sigue ahí nomás, deformado, estirado, pero no se revienta, ¿ya? En cambio, si fuera al revés, si el hormigón no falla todavía, no hay la explosión,
y el acero que se ha ido estirando, se revienta, ¿no? Ese es una falla dúctil, porque lo único que ha pasado es que las varillas se han roto, se han reventado. Y no se han reventado todos al mismo tiempo. Seguramente se revienta primero uno, después el otro, ¿no? Y en ese momento es que la viga falló, pues, y la viga se ha caído, ¿no? Pero no ha habido un colapso, no ha habido una falla violenta. Una falla violenta con colapso podría originar inclusive el desplome de un edificio, dependiendo, ¿ya? En cambio, cuando la falla es dúctil, cuando solamente se revienta el acero, como dices, entonces esa falla es la recomendable, la que yo estoy buscando. ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy bien. Gracias, Miguel. Entonces, bajo esos conceptos, vamos aquí a diferenciar los dos métodos, ¿ya? Este método es el método elástico. Este diagrama, el diagrama de esfuerzos de compresión. Y este método le vamos a llamar el método a la rotura, ¿no? O también se llama de la última resistencia, rotura. Cuando se rompe, ¿no? Se revienta, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, acá vamos a hablar básicamente, a ver, para diferenciar un poco, vamos a sacar esto acá. Ustedes saben bien que esto era KD. Acá. Y esto es FC. Y acá, básicamente, hay también una fuerza de tracción, ¿sí? Le vamos a llamar AS por FS, ¿no? Este es AS, es la área de acero, y FS es la resistencia en el estado admisible elástico, ¿no? Y FC también. Básicamente este es el concepto del método elástico, ¿no? Y ustedes han visto que hemos hecho varias fórmulas, ¿no? En el método de la rotura o de última resistencia, aquí cambia la cosa, ¿no? Para empezar, simplemente para comparar, esto vamos a eliminar, ¿no? Ya eso ya no hay. Insulina neutra tendría que ser esta, ¿no? Y esto, para no mezclar, esto se llama C, la distancia de la línea neutra, ¿no? Y esto básicamente, creo que no dibujó bien esto de acá. Vamos a borrar. Esto no está bien. A ver, vamos a arreglar un poquito. Bueno, esto originalmente era así, un rectángulo, pero en realidad la parábola, vamos a dibujar de otra forma, la parábola podría ser, tiene que venir de acá, vamos a mostrar el libro, creo que viene así, más o menos así. Sí, pues de manera que el área de la parábola tiene que compensarse con el área de la circunferencia o del rectángulo, ¿ya? Bueno. Eso es. Entonces, básicamente, para nosotros, esto es
0,85 de F'C, porque hasta aquí es F'C, pero haciendo el rectángulo equivalente de Whitney, eso se llama 0,85, ¿no? Y esta altura le vamos a llamar A. Es la altura del rectángulo de Whitney. Entonces vean ustedes, A es hasta aquí y C es hasta acá, ¿no? Hay una diferencia. O sea, la parábola originalmente era todo esto hasta acá. Sirio. Pero este área, que es una parábola un poco complicada, estamos haciendo una especie de equilibrio, ¿no? O una compensación con área equivalente de un rectángulo de Whitney, ¿no? Y cuya distancia de aquí es 0,85 y esto es A. Esto equivale a la parábola. Entonces, acá podemos escribir la primera fórmula básica, donde decimos que A es igual a beta 1 de C. Y esta es la fórmula que vamos a utilizar en primera instancia. Muy diferente al método elástico, donde A es la altura del rectángulo, voy a escribir por favor esto, de Whitney. Ese señor Whitney hizo las pruebas por mucho tiempo y ha demostrado que el área de esta parábola equivale a ese rectángulo, pero bajo estas condiciones, ¿ya? Y C es la distancia de la línea neutra. Quiero dejar aclarado que cuando digo la línea neutra, se refiere a la distancia de la línea neutra hasta la última fibra en compresión, ¿ya? La distancia de la línea neutra hasta la última fibra en compresión. Y beta 1 es un coeficiente de Whitney, se llama el coeficiente de Whitney, y según él dice que beta 1 vale 0,85 siempre y cuando el hormigón sea menor o igual a 280 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes, las primeras fórmulas que estamos manejando. Beta 1 es un coeficiente que varía, que puede variar, pero si el hormigón es menos de 280, beta 1 siempre será 0,85. En cambio, si F'C es mayor a 280, entonces dice que beta 1 podría disminuir por cada 70 kilos de aumento 0,05, ¿no? Entonces beta 1 disminuye, tiene que anotar eso, en 0,05, ¿no? Por cada 70 kilos por centímetro cuadrado de aumento.
para que sea más de 280. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hacer aquí otra hoja. Quiere decir que, por ejemplo, si F'C fuera 350 kilogramos sobre centímetro cuadrado, beta 1 tendría que ser 0,85 menos 0,05, sería 0,80. Sí. ¿Están viendo? O sea, fíjense, hemos aumentado 70 kilos. De 280 más 70 sería 350. Entonces, el beta 1 disminuye en 0,05. Sería 0,80. ¿Sí? Si, por ejemplo, fuera F'C fuera 420, ¿cuánto sería beta 1? Vamos. ¿Cuánto sería beta 1? Sería 0,85 menos 0,10 sería igual a 0,75. ¿Ya? Así sucesivamente. Pero Whitney dice que beta, a medida que va aumentando el hormigón, a ver, uno más. Si F'C fuera 490, ¿cuánto sería beta 1? Vamos, rápido. Si están atendiendo. 0,70. Ahora, si F'C fuera 560, ¿cuánto sería beta 1? 0,65. Este es el límite. Dice que si el hormigón fuera más, si F'C fuera más de 560, beta 1 ya no cambia, sigue siendo 0,65. Entonces aquí podemos concluir de lo siguiente, que beta 1 es siempre menor a 0,85 y mayor a 0,65. ¿Ya? Esos serían los límites inferior y superior de beta 1. Yo les quiero decir, cuando los estudiantes no comprenden mucho, alguna vez me utilizan 0,60 o 0,90, o sea, beta 1 jamás podría ser más de 0,85. ¿Por qué? Porque aquí dice, la norma dice que beta 1 toma 0,85 cuando el hormigón es menor a 280. Los 200, cualquier valor de menos, siempre es 0,85. Es un límite. Y el límite superior sería este otro, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Entonces, beta 1 solamente podría variar entre esos rangos. Ahora, voy a hacerles una pregunta. ¿Cuánto sería beta 1 si F'C fuera, por ejemplo, 435? ¿Cuánto sería beta 1? Vamos, ¿cómo harían? ¿Cuánto sería? Si el hormigón sería 435, ¿cuánto podía tomar yo de beta 1? Seguramente, de acuerdo a lo que dice Whitney, tendríamos que utilizar esta fórmula. Sería 0,85 menos 0,05 por 0,05
aquí tendría que ser F'C menos 280 sobre 70. Fíjense ustedes, si F'C fuera 280, esto sería 0 y por lo tanto sería 0,85. Si F'C fuera 350, 350 menos 280 son 70, 70 sobre 70 es 1 y esto sería 0,80 como hemos visto acá. Pues la fórmula general para valores, cualquier valor intermedio entre 280 y 560, ¿no? Aquí faltaría nomás ya que pongamos el F'C de 280, ¿no es cierto? Y aquí beta 1 sería 0,85 menos 0, 0,85. Así. ¿Sí? ¿Cuánto sería entonces beta 1? A ver, saque su máquina a calcular. ¿Cuánto sería? 0.739. Ya, correcto. 0,739. No podemos hablar de 74. Digamos, redondeamos. Bien, ¿qué pasa si F'C es 368? ¿Cuánto sería beta 1? $0,787 me sale. 0,871. Ya. 787. Así está bien, ¿no? Bueno. Entonces, fíjense ustedes, se cumple, ¿no? Pero cuando el hormigón es más de 560, el valor es 0,65. Cuando el hormigón es menos de 280 o 280, el valor es 0,85. Los valores intermedios utilizamos esta forma. ¿Sí? ¿Está de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, entonces, lo primero que hemos aprendido es obtener el valor de A en función a C, o al revés, ¿no? O al revés, podemos decir también que C podría ser igual a A sobre beta 1. Y beta 1 lo obtenemos en base a esta fórmula. Entonces, en este caso, esta parábola lo vamos a convertir en un rectángulo. Y lógicamente acá, igual, fíjense ustedes, aquí la fuerza de tracción ya tendría que ser AS por FY. Ya no FS, FY como última resistencia a influencia. Sabemos que esto puede trabajar más, pero lo vamos a hacer trabajar a FY. Y fíjense, acá, este es 0,85 de F'C, no FC. Ustedes saben que FC antes era simplemente 0,45 de F'C. Y FS es 0,5 de FY. Pero ahora vamos a olvidarnos de estos. Y vamos a tomar FC como F'C, pero 0,85. ¿Por qué? Porque la parábola venía hasta acá, ¿no? Pero si hacemos un equilibrio, un área equivalente de un rectángulo, esto dice Whitney que solamente es 0,85. Nada más. Este rectángulo. Bien, así de fácil. Entonces, si se fijan ustedes, aquí nos podemos obtener la fuerza de compresión fácilmente. Así. Y le vamos a llamar C'C, la fuerza de compresión del concreto. Y esta es la fuerza de tracción del acero. Y este tendría que ser su brazo, que ya no le vamos a llamar JD, sino le vamos a llamar, esto sería D menos A medios. Porque si se fijan ustedes, esto sería A medios. Porque como es un rectángulo, la carga, la resultante de todas estas fuerzas está en el medio de A. Sería A medios.
Entonces, el brazo sería D. Ustedes saben bien que esto es D, ¿no es cierto? Vamos a poner acá, D. D, ya con ustedes, esto es D. D es la distancia del centroide de los aceros de tracción hasta la última fibra en compresión. Ven ustedes, aquí hemos obtenido todo y podemos decir acá directamente que el momento nominal, o sea, MN, acá, tendría que ser igual a... Bueno, primero vamos a escribir que por equilibrio de fuerzas, están viendo que la fuerza de compresión tiene que ser igual a, del concreto, tiene que ser igual a la fuerza de tracción del acero. Si ustedes ya saben el método elástico que hemos hecho. O sea, quería decir que AS por FIE, que es esta fuerza de tracción, tiene que ser igual a la fuerza de compresión. ¿Y cuál es la fuerza de compresión? La fuerza de compresión C', en este caso sería el volumen de este rectángulo, que sería 0,85 de F'C por A y por B, que es la profundidad. Eso sería B. Así de fácil. Entonces aquí tendríamos que por equilibrio de fuerza sería 0,85 de F'C por A y por B. Esta sería la ecuación de equilibrio, ¿no? Tomando en cuenta que esta sería la fuerza de tracción y sería la fuerza de compresión. Aquí podemos decir que TS tiene que ser igual a C', sí. O también podemos decir suma de fuerza horizontal es igual a 0. Este es el equilibrio de fuerzas y se plasma en esto. Entonces, fíjense ustedes, si hacemos acá el momento nominal, tendría que ser a la fuerza por su brazo, por la fuerza de la cúpula, que podría ser igual a AS por FIE, y su brazo sería D menos A medios. Sí, de fácil. O por el otro lado también, pues, por el lado del concreto, sería igual 0,85 de F'C por A y por B, por su brazo que sería D menos A medios. Pues aquí tenemos los dos momentos resistentes. Y le estoy poniendo, a diferencia del método elástico, le estoy poniendo MN, porque le vamos a llamar que este es un momento nominal, y después les voy a explicar por acá, ¿no? En cambio, vean ustedes, acá era diferente, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan ustedes acá cómo era el momento? Aquí, y la fuerza de compresión estaba más o menos por acá, ¿sí? A 1/3 del brazo, y decíamos que el momento era igual a AS por FS por JD, ¿se acuerdan? Y JD era D menos K de tercios, ¿se acuerdan? Entonces es lo mismo. Esto se utilizaba en este método. Ahora, en este otro método vamos a utilizar estas otras fórmulas. ¿Alguna pregunta hasta acá? Por favor, los que no han terminado de copiar, cópiense este gráfico, ¿no? Donde pueden ver ustedes acá que yo he desarrollado en realidad los dos métodos, ¿no? El método elástico y el método no elástico, o el método dúctil, como se llama, el método a la rotura, ¿no? Porque con diferente nomenclatura, para que no se confundan, se utiliza diferente nomenclatura. Los dos métodos están vigentes, con la diferencia de que el método de la última resistencia es mucho más conveniente, mucho más beneficioso que el método elástico.
¿Y por qué es más beneficioso? Porque como verán ustedes, cuando yo he explicado esta prueba de carga, seguramente 500 bolsas el método de la rotura. Y el método elástico solamente iba a llegar a 250 solamente. O sea, por el método elástico, esta viga hubiera resistido unos 250 o 300 bolsas nada más. En cambio, por el otro método puede resistir más. Pero teniendo en cuenta que hay grandes deformaciones. O sea, deformaciones quiere decir que en el campo dúctil esta viga se deforma, pero no se rompe, no se cae. Bien, entonces con eso quiere decir que este método se sigue utilizando en algunos casos. Si tú quieres hacer un diseño muy conservador, donde no se permite el fisuramiento, entonces puedes utilizar este método. ¿Ya? ¿Y por qué digo fisuramiento? Porque cuando la viga se deforma demasiado, quiere decir pues que aquí hay grandes fisuramientos, grandes rajaduras. ¿Sí? Entonces, este método de última resistencia permite el fisuramiento en el hormigón, pero no se cae, no se rompe. ¿Ya? Pero si hay fisuramiento, fíjense, un tanque de agua de hormigón armado, si yo voy a diseñar por el método de la rotura, seguramente va a permitir fisuramiento y el agua se va a filtrar por ahí. Entonces tendría yo que diseñar por el método elástico, ¿no? Para que no haya fisuramientos. Entonces ahí también se veía, y así podemos ver algunas diferencias, ¿no? De un método a otro. Desde luego con este método manejamos el concepto de la ductilidad y además podemos ahorrar acero. Entonces, básicamente hay alguna diferencia. Yo diría una diferencia, si queremos hablar en porcentaje, de más o menos de un 20 a 30% de diferencia en ahorro. Pero básicamente por diferentes. Yo no les quiero decir que este método es mejor, pero es más conveniente, más económico. Y tal vez podríamos decir un poco más exacto que este otro. Porque este otro, cuando tomamos, decimos 0,45, estamos básicamente, podemos decir, despreciando mucho la resistencia al concreto. ¿Ya? Estamos básicamente, digamos, dilapidando resistencias, ¿no? Esfuerzos. ¿Alguna pregunta acá, jóvenes? ¿Se comprende? Estoy avanzando muy rápido. ¿Está bien? ¿Alguna duda? No hay. Bien. Ese es el concepto básicamente que les he mostrado. Tal vez de otra manera, los libros no manejan esto, pero yo les estoy mostrando, un poco comparando con el diseño elástico y el método. Si quisiéramos diseñar... Sí, dígame. Una pregunta, digamos, cuando se hace un diseño de una estructura como un edificio, no creo que las vigas se diseñen por el método de la última resistencia, o esto sí permite fisuramiento. Claro. En un edificio, por ejemplo, no necesitas un diseño elástico, ¿no? Sería mucho desperdicio de acero, de material, ¿no? Entonces, lógicamente, con un diseño a la última resistencia, inclusive podemos encontrar menores secciones en hormigón, y eso quiere decir menor peso, ¿no? Con el método elástico podemos obtener una viga, por ejemplo, de 30 por 60, y por el método elástico y con alguna cantidad de acero, y por el método de la última resistencia, tal vez nuestra sección podría bajar a 25 por 50, por decir algo. Obviamente es mucho más conveniente, desde luego que es más conveniente. ¿Por qué? Porque estamos haciendo trabajar a estos materiales, a los dos materiales, hasta su última resistencia. Lógicamente es mucho más conveniente, ¿no?
Y no es peligroso. ¿Por qué? Porque yo voy a tomar muchos factores de seguridad, ¿no? Además, cada vez se ha demostrado, y el libro lo dice, que cada vez que ha pasado el tiempo, ya son más de 50 años que se utiliza este método, cada vez ha ido mejorando su calidad, ¿no? Ha ido mejorando su precisión. Estamos cada vez más seguros de que este método funciona. Y funciona muy bien, jóvenes. Está garantizado, ¿no? No creo que necesitemos ningún otro método más por ahora, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien, vamos a complementar acá, como todavía tenemos tiempo, algunas fórmulas del método, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos, aquí vamos a recordar un poco, que AS por FIE es igual, esto tienen que aprender de memoria básicamente, a 0,85 de F'C por A y por B. De acá podemos despejar A, porque en realidad A no conocemos, es como KD, A no se conoce. Entonces podemos despejar A y podemos decir que A podría ser igual a AS por FIE dividido entre 0,85 F'C y por B. Fíjense ustedes, este valor siempre lo van a utilizar. Y para completar aquí el formulario, podemos decir que A es igual a beta 1 de C. ¿Ya? De beta 1 de C. Y C es la distancia de la línea neutra, que tampoco en cierto momento no conocemos. Ustedes saben que la línea neutra, dependiendo de las cargas, fíjense ustedes, a medida que le voy aumentando la carga Q, la línea neutra se va moviendo. O sea, quiere decir que a medida que aumentamos la carga, esta línea neutra que estaba aquí, al medio, digamos, se va subiendo hacia arriba, a medida que aumentamos la carga. O sea, quiere decir que A va disminuyendo, ¿no? Entonces, A depende, lógicamente, de este rectángulo de Whitney, ¿no? ¿Sí? Bien, esa sería una parte del formulario. La otra parte del formulario sería que el momento nominal Mn sería igual a AS por FIE por D menos A medios. Y esto también tendría que ser igual a 0,85 de F'C por A por B por D menos A medios. No, lo mismo. Pero el problema es que A no conocemos. No conocemos A y podemos ver que podemos reemplazar acá A, ¿cierto? Y tal vez podemos escribir la siguiente ecuación. Digamos AS por FIE, acá D. En vez de A, voy a poner así, ¿no? 1 sobre 1,070. Aquí sería AS por FIE y aquí sería por 0 por F'C y por B.
O sea, este a medios sería 1,70, ¿no? Así sería la ecuación. Pero ahora, ¿qué pasa si yo lo divido esto entre F'C y BD cuadrado? Entonces tendría que dividir también todo esto entre F'C, BD cuadrado. Entonces, acá podemos introducir esto en toda esta fórmula. Y podemos decir además, como ya conocen ustedes, que la cuantía de acero es igual al área de acero sobre BD. Fíjense ustedes, si eso ocurriera, entonces aquí podemos encontrar que Mn sobre F'C por BD cuadrado y todavía podemos hacer algo más. Y decimos que la cuantía esta cuantía omega es igual a la cuantía por Fie sobre F'C, ¿no? Si ponemos esta condición, nos vamos a encontrar, vamos a hacer más general. Entonces acá, esta fórmula, si esto ocurre, vamos a decir directamente que esto va a ser igual a omega por 1 menos sobre 1,70 de omega al cuadrado. Perdón, de omega. Pues fíjense ustedes, si hago que omega, la cuantía primero, AS sobre BD, ¿no? Este D con D se va, FI sobre F, y eso le llamo omega, entonces aquí va a quedar omega, y aquí adentro va a quedar localmente 1, y esto también lo podemos convertir entre omega, ¿no? Porque aquí hay un BD cuadrado, ¿sí? Entonces quedaría esta fórmula así. Y si además decimos que R es igual a Mn sobre F'C BD cuadrado, entonces podemos decir que R es igual a omega 1 menos, por eso también se llama 1 sobre 0, 1,70, también se puede escribir así, 0,59, esto que llamamos. Mi pizarra está queriendo fallar, 0,59 de omega. Tal vez quisiera llegar de principio a esta fórmula. Anótense. Hemos hecho, en hormigón armado 1, hemos hecho una cosa parecida. ¿Se acuerdan? Mn sobre BD cuadrado, solamente que no había el F'C. Hemos hecho una, y esto en vez de 0,59 creo que era 2 tercios, parecido, parecido. 2 tercios es 0,67, aquí es 0,59, ¿no? Y si se fijan, hay una cierta similitud entre un método y el otro, ¿no? Pero lógicamente con valores diferentes, omega ya es otro valor. ¿Sí? ¿Hasta aquí está bien? Bueno, después vamos a complicar un poco más, pero por el momento esto está muy sencillo, demasiado fácil. Bien, ahora vamos a introducir
el concepto del factor de seguridad. Se llama factor de minoración. ¿Qué es un factor de seguridad? De minoración. Phi. Eso también se llama factor de seguridad. Y dice que phi podría ser igual a 0,9. ¿No? Podría ser igual a 0,9 si el diseño es dúctil. Recuerden, si el diseño es dúctil. Es que mi bolígrafo se ha acabado, se ha cansado. No puedes, tengo que ver clase. Sí, fuerte. Inge, tal vez eres el mouse. No, este es una conexión. Bien. Dice la norma que se puede usar phi 0,9. Cuando uso phi 0,9, básicamente estoy bajando el 10% la resistencia, ¿no? Como les decía, fíjense, quiere decir que acá, en vez de tomar 500 bolsas, si multiplico por 0,9, va a ser 450. O sea, quiere decir que estoy minorando la carga, ¿no?, a 450 como un factor de seguridad. Entonces, si yo multiplico 0,9 por 500, va a ser 450, ¿no? Eso más o menos quiere decir en este momento ese factor de seguridad, ¿ya? Entonces, podríamos decir que la resistencia real tendría que ser I por Mn. Esta sería la resistencia real. O sea, nominalmente, la viga puede resistir este valor. Se llama resistencia nominal. Nominalmente. Pero la resistencia real tendría que ser multiplicado por 0,9, o sea, habría que bajarlo, ¿no?, por 0,9. Eso se llama la resistencia real, phi. Y phi podría tomar, dice, 0,9, siempre y cuando el diseño sea dúctil. Si el diseño, si no es dúctil, en el peor de los casos, phi podría tomar 0,65, dice, como límite, ¿no?, si el diseño no es dúctil. O donde domina la compresión, si el diseño no es dúctil. ¿Ya? Entonces, jóvenes, fíjense ustedes, cuando yo tomo phi 0,65 en un diseño que no es dúctil, y quiere decir dúctil, quiere decir lo que les he explicado anteriormente, que cuando el diseño es dúctil, primero se rompe, se revienta el acero, y después el concreto. Pues ahí 0,9. Pero en cambio, si yo hago un diseño donde sé que primero va a fallar el concreto y no el acero, entonces ahí, para compensar eso, yo tengo que me castigan con 0,65.
sea, quiere decir que estaría bajando la carga a 0,35, o sea, 35%. A ver, ¿cuánto es 0,65 por 500? Sería 200 o 325 bolsas. Entonces, fíjense ustedes la diferencia. Si yo hago un diseño dúctil, puedo utilizar 450 bolsas. Si yo hago un diseño no dúctil, en este caso con falla violenta, solamente podría cargar hasta 325 bolsas, que sería el 0,65 de 500. Sería 325 bolsas, nada más. Pero si mi diseño es dúctil, podría usar 0,9 por 500, sería 450. Vean ustedes, aquí hay un abismo de diferencia. Entonces, lógicamente, pues, cuando yo quiero hacer un diseño no dúctil, entonces me castiga, ¿no? Dice, no, entonces la carga es solamente 325. Esas partes tal vez todavía no están comprendiendo, pero yo les quiero decir que el valor de phi, entonces, en general podría variar entre 0,9 y 0,65. No más de esto ni menos de esto, porque son los límites. ¿De acuerdo? Ahora bien, para terminar esta clase, vamos a dibujar acá algo que después, la próxima clase, lo vamos a investigar bien, ¿no? Y se trata de lo siguiente, que esto vamos a completar así. El ACI nos muestra, y seguramente les puedo mostrar a la próxima clase, que el valor de phi más o menos sería así. Entonces, acá vamos a decir que phi aquí va a ser 0,65. Y aquí phi va a ser 0,9. Entonces, este límite se dice que este es el límite cuando domina aquí la compresión. Este es el diseño no dúctil. No vamos a llamar no dúctil. Domina la compresión. Eso quiere decir que acá podemos pensar que cuando decimos domina la compresión, es que el concreto está fallando. La compresión del concreto falla, por eso domina la compresión. Esto es el F'C. En cambio acá, cuando phi es 0,9, de aquí a allá, el diseño es dúctil y aquí domina la tracción del acero. La tensión también se llama. La tensión o tracción también se llama. Y como ese es el acero, entonces este es el FIE. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes, aquí está la diferencia. Ahora, ¿qué pasa en valores intermedios? Acá. ¿Cuánto es phi? ¿Cuánto es phi? En este intermedio. Entonces, obviamente aquí phi va a ser 0,9 y 0,65. ¿Verdad? Entonces, phi, ¿cuánto valdría? ¿Cómo podemos interpretar aquí phi? Entonces, les quiero decir que, de acuerdo al diagrama de deformaciones, decimos que
cuando la deformación del acero en la última fila, que esto les puedo explicar, toma este valor, ¿ya? Acá. Entonces, lógicamente, phi es 0,9. Y aquí, cuando domina la compresión, la deformación del acero tendría que ser FY sobre E sub S. Entonces, fíjense, esta fórmula es la fórmula de Hooke, ¿no? La fórmula de Hooke este es el límite del estado elástico, acá, ¿no? Entonces, FY sobre E sub S sería el límite del estado elástico, ¿no? Y aquí, lógicamente, va a dominar la compresión en este concepto. Y acá, cuando la deformación del acero es igual o mayor, así, igual o mayor, y aquí podemos decir menor o igual, ¿no? Entonces el diseño es dúctil y phi se toma 0,9. Pero ¿qué pasa en esta transición? Pues aquí podemos sacar por proporciones de triángulos, podemos decir que phi podría ser aquí, sería E sub S, ¿no? Lo conocemos. Entonces, eso, aquí te podría decir entonces que phi es igual a 0,65 más, por proporcionalidad, ustedes saben que esto es 0,25. 0,9 menos 0,025, y esta es la diferencia de aquí a acá. ¿Sí? Esto también se puede decir que esto sería 0,02, ¿no? Cuando FY vale 4.200. ¿Ya? Pero si no vale FY 4.200, podría tomar esta forma. Pues así, en la forma más fácil, si fuera así, por proporcional sería entonces más 0,25 por E sub S menos 0,02. Y aquí por proporcional de esto es a esto, como esto es esto, aquí tendríamos que decir 0,05 menos 0,02. ¿Sí? Siempre y cuando FY sea 4.200. Si FY no es 4.200, entonces esto podría tomar este valor. Así. Entonces, fíjense, entonces podemos encontrar el valor de phi que no es ni 0,9 ni 0,65 en esa transición. Igual que el beta 1, ¿se acuerdan? Con el beta 1 es lo mismo, ¿no? Pero lógicamente esto es un poquito más complicado. Sí, una preguntita. Sí, adelante. Dígame. Perdón que me moleste, pero no entendí. 0,002, ¿de dónde sacó? Ya, ¿de dónde sale? Le explico. Estamos diciendo, si FY es 4.200, y el módulo elástico del acero, ustedes saben bien que es 2.1 por 10 a la sexta kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, E sub S, de acuerdo a la fórmula de Hooke, sería 4.200 sobre 2.1 por 10 a la sexta. Entonces, esto aquí, si haces la multiplicación, sale 0,2. 4.200, 2.1, 002. De ahí sale. Pero si no fuera 4.200, entonces este valor ya no sería 002, eso quiere decir. ¿Está de acuerdo, jovencito? Sí, está bien. Así es. ¿Alguna otra pregunta? Entonces aquí, como título, vamos a decir, esta es la variación de phi, ¿no? Es lo primero que tenemos que aprender, la variación de phi. Vean ustedes, es un poquito más complicado, ¿no? Variación de phi. Ahora bien, lo único que no les estoy explicando es de dónde sale este valor. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿De dónde 005? Entonces, eso vamos a explicar en la próxima clase cuando hablemos
de deformaciones, ¿no? Cuando hagamos el diagrama de deformaciones y veamos en forma más completa, ¿ya? Ahora les quiero adelantar, jóvenes, para terminar la clase de hoy, es que normalmente Phi usamos 0,9. Casi el 90 y tantos % de nuestros diseños Phi 0,9, porque queremos que nuestro diseño sea siempre dúctil. Dúctil. Falla no violenta. Falla... en realidad, antes se decía que el concepto de la ductilidad era la nobleza del hormigón. Antiguamente, cuando no conocíamos estos conceptos de la ductilidad, muchos decían, el hormigón es noble. ¿Por qué es noble? Porque mira, le estoy cargando más de la cuenta y todavía no se rompe, sigue resistiendo. Entonces, algo pasa con el hormigón, ¿no? Entonces, esa nobleza del hormigón es el concepto de la ductilidad. Entonces, eso lo vamos a ver la próxima clase con mejor calma. ¿Alguna pregunta para terminar la clase? No hay. Bien, pregunta. Y una pregunta respecto a la ponderación de los exámenes. No escuché, creo. ¿Cómo es? A los exámenes y las prácticas, ¿cómo va a ser el proyecto? Todavía no se da, No vamos a hablar, ¿ya? La próxima clase. Muy bien, jóvenes. La clase ha terminado. Tenemos que parar la grabación para empezar. Les he dado 2 libros. Entonces, quedamos que para el día jueves ya no quiero ver nombres cambiados. Porque si no, ya saben que os voy a sancionar con 10 puntos en la nota del examen. ¿Sí? Muy bien, jóvenes. Hasta luego. Muchas gracias. Si no tienen ninguna pregunta. ¿Está ahí Ángel Chuari? Ángel Chuari. No está. Ricardo Calvetti, tampoco. No está. Muy bien, jóvenes. Hasta el día jueves.